Bueno, Carlos, un gusto saludarte, tenerte por acá, de verdad muy orgullosos y muy satisfechos de que nos hayas aceptado la invitación. El propósito de esto es que podamos pues conversar, ¿verdad? De temas legales, de ver qué situaciones han pasado. Y para empezar, a mí me gustaría pues consultarte, sabiendo pues que vos sos una persona que estás en el ámbito de la televisión y demás. Si te ha pasado en alguna ocasión que te han tomado alguna fotografía o te han sacado algún video sin tu autorización. Bueno, primero saludarte y a toda tu audiencia, a toda tu gente. Y gracias porque a mí los temas legales me apasionan. De verdad que sí. De hecho, en algún momento de mi vida quise ser abogado. Y tenés un hermano abogado. Pablo, mi hermano, es abogado. Carlos, mi hijo mayor, es abogado. Daniel, mi hijo, el segundo hijo de la primera administración, diría un amigo mío, es abogado. Y yo creo que en algún momento, nada más por pura Te dio la satisfacción. espinita. Sí, sí. Y respondiendo a tu pregunta, mira, yo creo que la mayoría de las veces, las fotografías, los videos son sin autorización. Desde luego que cuando uno hace una campaña, hace un comercial, estás en un programa, pues hay un contrato y que incluso el contrato tiene variables para el uso de la imagen. Y miren, esto lo vamos a hacer de esta Tiene manera. un alcance. Pero la mayoría de las veces te toman fotografías y que vos no sabés. Felizmente no me han enredado en nada. Eso te iba a ¿Verdad? preguntar. No me han enredado, pero sí tengo compañeros, colegas que una fotografía los ha puesto en alguna situación de contradicción, porque no estaban haciendo lo que se percibe ahí. Entonces, pues sí tengo compañeros. Felizmente a mí no me ha pasado. Ahora, te consulto, ¿te ha pasado que producto de esas fotografías que te han sacado sin tu consentimiento, que el consentimiento es muy importante, te han utilizado como imagen para un producto o comercializar algún producto? ¿Te has dado cuenta si eso te ha pasado? Felizmente no. Sé que ha ocurrido, ¿verdad? Que de pronto alguien ha ligado a algún compañero o compañera con algo de eso. Lo que sí me ha pasado, por ejemplo, es publicaciones con mi familia. Claro. Y cosa que la verdad en su momento, cuando ocurrió, me molestó bastante, porque digamos que de alguna manera uno es de dominio público. Claro, ¿verdad? sos figura pública. Sí, uno trabaja en esto, en ser público, y de hecho la esencia del trabajo es llegarle al público. Claro. Pero he visto fotografías publicadas por algunos medios digitales de estos blogs y estas vainas, donde aparece la familia. Que tras de eso es alguien anónimo que ni siquiera pone su nombre ni su cara para saberlo. Correcto. Ahora que me lo mencionas, hace unos 6, 7 años fui víctima de una calumnia por parte de un usuario de redes sociales, que incluso tuve que hacer un video público porque Justificando la falsedad que estaba. era realmente grotesco, aparte era mentira. Se hablaba sobre mi ligamen con personas menores de edad. Entonces era muy grave, para mí fue muy grave, ¿verdad? Carlos, ¿y nunca tomaste la decisión, que ese era el punto al que yo quería llegar, de establecer algún proceso legal en contra de esas personas? Pregunté y no pregunté a las personas adecuadas. ¿No te asesoraste con nosotros? como No me asesores asesoré, no te conocía. Sí te conocía porque te conozco hace años, ¿verdad? Sí, pero no llegué a... Y además, vieras qué bueno que estamos hablando de esto, porque sobre ese tema hay muy poca información, y la información que hay está muy tergiversada. Bueno, te dicen, incluso nosotros mismos, me refiero a nosotros, los colegas, los que trabajamos en el medio, llegas y
mira, yo voy a demandar. No, hombre, ¿para qué se va a demandar? No, es que eso no llega a nada. Termina en un saludo a la bandera y entonces más bien Te desincentivan a hacerlo. Es correcto. Te pregunto, ¿hay una verdadera legislación o jurisprudencia que uno pueda apoyarse y salir adelante en eso? Sí, mira, es muy importante el tema porque a pesar de que en nuestro país no existe una ley de protección de derechos de imagen, porque como texto no existe, sí existe la posibilidad de que como consecuencia de una publicación en redes sociales, televisivas o incluso en radio, que manifieste alguna situación que a vos te perjudique en tu honor, que te perjudique o que te están indicando que cometiste un delito, por ejemplo, que te están involucrando con personas menores de edad, sí existe la protección en el ámbito penal para tutelar esas cosas que te están afectando. Es decir, en esta ocasión, por ejemplo, que a vos te involucraron con personas menores de edad, perfectamente vos podrías poner un proceso penal de delitos contra el honor en donde no solo podés traer esa persona que publicó eso, si se logra dar con el paradero, ¿verdad? Que ya eso es otro tema, a que sea procesado, sino eventualmente buscar una indemnización económica por ese daño que se te causó. Es decir, no es solo el hecho de que me estás ofendiendo y que estás perjudicando mi imagen, sino que eso a mí como figura pública me trae perjuicios económicos, porque bueno, me van a dejar de utilizar para campañas en donde, por ejemplo, la Teletón, que ha sido figura también, porque te involucraron con niños. Entonces, esos perjuicios que te pudo haber traído, en su momento perfectamente los pudiste haber tutelado, para que no siguiera más a esto, ¿verdad? Y no es un saludo a la bandera, la justicia sí ve ese tipo de delitos, difamaciones, injurias, calumnias, que en su momento pudiste haberlo acusado. Sí, ya felizmente lo tengo claro. Creo que, y aquí más bien te hago una pregunta, Adrián, porque con la proliferación, la expansión de las redes sociales, vaya, los insultos van y vienen a diario y en cada momento. ¿Qué tan real puede ser que si uno ve un comentario en redes sociales pueda llevarlo a juzgamiento y a procesárselo? Sí, mira, de hecho, en uno de los videos que grabamos en esta misma temática que tenemos, yo comentaba que es completamente posible que vos, ante la recepción o difamación o divulgación en medios de redes sociales o de comunicación, te sintas perjudicado, lo mismo que estamos diciendo, perfectamente vos con eso puedes tomar pantallazos, puedes tomar videos, puedes dar un seguimiento y presentar eso como prueba, precisamente para acusar nuevamente delitos contra el honor que te están perjudicando, no solo a vos como persona, sino que te puede traer también situaciones económicas de por medio. Por ejemplo, que por medio de una publicación de estas te quedes sin trabajo. Eso es un asunto muy delicado, que te estén diciendo que cometiste un delito, eso es súper delicado también. Entonces, sí es completamente viable, sí ha pasado y sigue pasando todos los días. Ahora estamos en la era de que todo mundo es un canal de televisión, todo mundo es Sí, con un video tener la posibilidad de hacer un en vivo y le llegas a un montón de gente. Ahora todo, la gente, proliferaron los periodistas, los animadores, los vendedores y los llamados influencers. Sí, un tema. ¿Cómo es el tema de un influencer? A ver, la persona que vio a Carlos Álvarez anunciando el producto de una crema, la crema canaria que llamábamos nosotros hace muchos años, y resulta que la crema no sirve, no es para nada. Eso es publicidad engañosa. ¿Qué hace un usuario cuando ocurre una cosa de esas? Sí, mira, eso es muy importante y precisamente es un tema que como vos decís está muy en boga, porque ahora cualquier persona que tenga cierta cantidad de seguidores se considera influencer, ¿verdad? Que no necesariamente es de esos términos, pero bueno, ya es un asunto más profundo. Pero efectivamente, si vos como figura promocionas algo que al final de cuentas no es lo que estás promocionando, no solo te puedes ver envuelto en un tipo de responsabilidad, sino que también la empresa que te está contratando para publicar eso puede responder o tiene responsabilidad sobre eso. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, que proponen, mira, te vendo esta pastilla y te vamos a enviar 30 pastillas más de manera gratuita, pero no te dicen que con esa promoción que te están haciendo y que te están dando algo gratis, te obligas a tener una afiliación permanente con la empresa.
Entonces, ahí hay vicios ocultos o hay publicidad engañosa que tiene completa responsabilidad. Es decir, el hecho de que haya algo gratuito no quiere decir que quien lo esté ofreciendo no tenga responsabilidad. Y hay una ley que se llama Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. La leo porque el nombre es larguísimo, sí. pero es una ley que aplica. O sea, incluso hay procesos a nivel administrativo en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en donde vos puedes ir a presentar una queja o una denuncia en contra de una empresa que te está promocionando algo que no es y tiene tutela. Incluso existe un proceso a nivel judicial de defensa del consumidor en donde puedes hacer valer esos derechos, ¿verdad? Es muy delicado para ustedes como figuras públicas o los influencers, ¿verdad? El hecho de prestarse para, a pesar de que hay un contrato y que ustedes están generando por eso, prestarse para publicar algo que es falso, ¿verdad? O que, por ejemplo, lo que pasa a veces con las de comidas rápidas, que te ves en un anuncio riquísimo, una hamburguesa grandísima, lindísima, y llegas y la compras y es una hamburguesita pequeñita, ¿verdad? Ahí hay publicidad engañosa también. Entonces es un tema que sí está regulado, que es complicado y sobre el cual hay que tener cuidado, ¿verdad? Y de aquello de la aplica restricciones, que todo el mundo se protege con eso es muy importante, porque vamos a ver, nosotros no estamos acostumbrados a leer la letra pequeña, ¿verdad? Y precisamente se aplica restricciones, no es que vos a la libre puedes decir, bueno, te regalo esto, y aplican restricciones y te digo que estás obligado a comprarme la otra al siguiente mes, ¿verdad? Eso tiene también su regulación y tiene sus límites. No puedes decir, por ejemplo, que si vos llegas a un lugar, y te lo digo también por tu emprendimiento, que yo he visto muchos lugares que dicen, no nos hacemos responsables por sustracciones o robos que se den en este lugar. No. Que lo vean los parqueos. Que se veían en los parqueos. Eso ya ha sido superado. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha dicho, no, un momento. Si usted está generando un rendimiento económico por ese servicio que usted está prestando, usted está obligado a responder por los daños que existan al respecto. A propósito de este tema, cobros indebidos por servicios, por membresías, pasa mucho con los gimnasios. No tengo nada, por ejemplo, en el que yo voy, estoy súper feliz, pero he oído gente, mano, me llegó un cobro de un momento a otro de que subió o que viene una promoción y te la aplican. Y me la aplicaron. O membresías en clubes. Cuando que se adquieren. Ahora sabe menos, pero permanece. Ha mutado a otro tipo. Cómo viajar, que voy a pagar cuotas. Todo eso, ¿Cómo se maneja esto? ¿Y cuándo estoy en una situación donde estoy en desventaja? Seguimos en la misma temática, Carlos, de que para todo este tipo de situaciones no solo se requiere el consentimiento de la persona a la que yo le estoy vendiendo o a la persona que se afilia al gimnasio, sino también que en el contrato tiene que estar especificado cuáles son esas situaciones o esas cláusulas que empiezan a aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, que si después del 6º mes te voy a subir la cuota del gimnasio, tiene que venir ahí especificado. No es que de repente yo voy a decirte, Carlos, mira, es que ya la otra semana ya viene el aumento. No, es que tenés que avisármelo, no solo con anticipación, sino tener también mi consentimiento, ¿verdad? Claro. Igual, esto se regula por la Ley de Protección del Consumidor también, o sea, no es que a la libre puede pasar. Lo que pasa es que hay un sesgo a nivel general de que la gente no cree que aquí eso se dé, y efectivamente sí existe. Hay que buscar la protección. Te comento un caso o varios casos que casualmente este año me han pasado y ha sido con los asuntos de vehículos que venden de agencia y vienen defectuosos. Y pasa muchísimas veces y la gente dice, no, ¿qué voy a pelear yo con la agencia? ¿Qué voy a discutir si la agencia seguro tiene un montón de abogados? Y no, yo he logrado, gracias a Dios, casos de éxito en donde la agencia se ha visto obligado a reponerle el vehículo a la persona del mismo año, del mismo valor, con las mismas extras, porque venía con un defecto de fábrica. Entonces, la Ley de Protección al Consumidor ahí también es válida. Bueno, y aplica para un vehículo, aplica para la pantalla que compré. Para electrodomésticos, me compré un traje y el traje lo vimos bien y todo, pero ya... Completamente. Incluso en el ámbito de la protección del consumidor, Carlos, existe también la falsa creencia en Costa Rica, o le dicen a uno en los almacenes, mira, si no me traes la caja así como te la llevaste y la factura y todo, yo no te puedo hacer ningún cambio. No.
uno no puede probar un producto si no lo ha abierto, ¿verdad? Claro, si no lo ha visto. claro. Entonces, esa falsa creencia tampoco es válida. La defensa del consumidor obviamente es más fuerte en otros países que en Costa Rica, pero no quiere decir que aquí no exista. ¿Qué pasa si yo en esta misma línea me fui a comprar la pantalla, pero ando en carrera? Y el vendedor me dice, pues, espere, porque tenemos que aprenderle. No, déjemelo así, factúreme y ya me voy. Y pasó Sí, que venía mal. La famosa revisión que hablan ellos, ¿verdad? Ajá. No quiere decir que no tenga que aplicarte también la garantía de los 30 días que habla la ley. O sea, vos tenés una garantía de 30 días para productos nuevos, en donde sea como sea, aunque no lo hayas revisado, te tiene que hacer valer Qué la garantía. importante eso, yo no sabía. Sí, vamos a ver, es una salvaguarda que tienen los comerciantes para garantizar que el producto va, porque si hay cosas de aspectos físicos, por ejemplo, de que se rayó o que traía un rayón, que es muy difícil para uno como consumidor demostrar que el producto venía así. Claro. ¿Me explico? Entonces, esos detalles, por eso sí es aconsejable hacer esa revisión, pero si son de funcionamiento o defectos de fábrica, te tienen que cubrir esos 30 días de garantía. Tenemos poco tiempo para hablar de muchas cosas. Sí. Y hay una que está en boga, es el teletrabajo. ¿Cómo funciona este tema? Te hago varias preguntas a la vez. ¿Cuál debe ser las directrices que son aplicables por parte del patrono? Claro. ¿Y cuáles son las de el empleado o el colaborador? Sí. Por ejemplo, me tienen que dar el equipo, me tienen que pagar el interior, lo pago yo. Debo estar en los tiempos, si trabajo 8 horas, 8 horas a la vista del patrono, no sé, o sea, me pueden estar vigilando. Sí. Mira, ese tema salió y se explotó cuando se vino la lamentable pandemia, ¿verdad? Que desgraciadamente mandaron a todo el mundo para la oficina. Y efectivamente, aquí en Costa Rica y a nivel internacional existe una ley de teletrabajo. Y no solo existe una ley de teletrabajo, sino que también existe una guía que implementó el Ministerio de Trabajo para regular o tratar de enmarcar todo eso que vos me estás diciendo. Entonces, por ejemplo, no quiere decir el hecho de que si a mí me mandan a teletrabajo que yo puedo hacer lo que me da la gana. No, yo tengo que respetar el horario que me da el patrono. Ahora, de la parte patronal hacia el trabajador, si yo mando a mi trabajador a casa, yo tengo que velar porque el lugar o el área en donde él esté acondicionado para hacer teletrabajo, que tenga una silla ergonómica, por ejemplo, que el escritorio sea adecuado. Puedo acordar con el trabajador, mira, bueno, vos pagás un paquete de internet de tanto al mes, como vos estás utilizando ese internet para el trabajo, yo te voy a dar una proporción de ese internet, o te pago el internet también, ¿verdad? Te doy la computadora para que te la lleves, pero eso sí, eso es una herramienta de trabajo que no puedes agarrar para empezar a ver películas, por ejemplo. Claro. Si tenés que, hay sistemas ahora... O bajar jueguitos y esas cosas. O ponerse a jugar. O el hecho de que vos nada más estés estripando una tecla para que te vean que estés conectado también. Eso pueden ser causales para que te despidan del trabajo, por ejemplo. O sea, si bien es cierto, es menos estricto que estando en la empresa, no quiere decir que no tengas obligaciones y responsabilidades de ambas partes. El patrono proporcionarte las herramientas necesarias para que hagas tu trabajo y el trabajador respetando todo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, les piden reportes, también te pueden decir, puedes venir un día a la oficina. Entonces, sí son temas extensos que como vos decís, estamos cortos de tiempo, pero no quiere decir que no hayan obligaciones que hay que respetar y que también esté regulado dentro de una ley, que hay una ley de teletrabajo como tal. Vamos a hacer otro podcast para que me inviten. Sí, claro. Eso está buenísimo. A propósito de trabajo, hay una confusión, parece mentira, todavía hoy día hay una confusión entre despido, entre renuncia, si me despiden me tienen que pagar qué, si renuncio tengo, de ahí se va sin nada, ¿verdad? Sí. Todavía hay esas creencias. La verdad que los trabajadores desconocemos nuestros derechos y también nuestros deberes a la hora de que se da una... ¿Cómo podríamos delimitar una y otra? Sí. Mira, hay posibilidades de finalizar una relación laboral en nuestro país que están establecidas en el Código de Trabajo. Número 1 es el despido con responsabilidad patronal. Es decir, Carlos, la verdad es que objetivamente ya yo no puedo mantenerte en la empresa porque cierra el departamento, porque se me redujo el presupuesto,
porque ya la verdad tu plaza no la estoy ocupando, te despido y te pago todas tus prestaciones, aguinaldo, vacaciones, que esos son irrenunciables, preaviso y cesantía, ¿ok? Esos son términos que están en el Código de Trabajo, que después los podemos ampliar también. Claro. Está el despido sin responsabilidad patronal porque te jalaste una torta grande o porque tu rendimiento ya no es el mismo, porque te hago evaluaciones de desempeño y has bajado un montón la producción. Hay un montón de situaciones que están en el artículo 81 del Código de Trabajo en donde se pueden tomar esas causales para hacer ese despido sin responsabilidad porque te ausentaste 2 días consecutivos a trabajar, etcétera, etcétera. Y está la renuncia del trabajador también, que es que, bueno, la verdad es que me salió una oportunidad nueva de trabajo, o ya me cansé de este trabajo, o ya me tienen harto mis compañeros de trabajo, ya me gané la lotería. Me gané la lotería, me casé con una millonaria, lo que sea. Entonces vos decís, jefe, la verdad es que ya yo me quiero ir. Tener la obligación, sí, y en cualquiera de las causales, menos en el despido sin responsabilidad patronal, de otorgar un mes de preaviso. Es decir, tenés que decirle, jefe, me voy el 30 de marzo, entonces le voy a hacer este mes de preaviso para que usted... Que el jefe está también en su derecho de decir, no, tranquilo. Eso es un deber derecho, es un deber tuyo de hacerlo al trabajador y es un derecho que te lo den también mientras buscas otro trabajo. Claro. Y por parte del patrono es un deber derecho, tengo que otorgarte el mes de preaviso y tengo el derecho a que me lo des mientras consigo tu sustituto. Entonces, esa es la otra. Y la última, se puede finalizar una relación laboral por mutuo acuerdo también. El mutuo acuerdo es que vos decís, Carlos, o vos llegas, jefe, mira, la verdad es que ya yo no quiero seguir o qué sé yo, pero tampoco quiero presentar la renuncia porque pierdo la cesantía y el preaviso. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Sí, Carlos, está bien, démonos la mano, finalicemos por mutuo acuerdo y así sería la causa de terminación. Este es otro podcast también porque tiene, por ejemplo, he oído, que eso lo abordamos después, para que me vuelvan a traer. El Diego, hay que volverlo a traer entonces. A que me vuelvan a traer. He oído que se puede pagar la liquidación por tractos. He oído. Eso lo vamos a ver en un siguiente capítulo. Bueno, ¿verdad? es un tema que hay que apuntar para la próxima. Sí. Hay compañías que le exigen a uno cierto comportamiento incluso fuera del trabajo. Sí, eso está regulado. De eso vamos a hablar también. Pero bueno, dentro de la línea del trabajo, hablemos de embargos. Sí. Hablemos de embargos, porque eso me parece muy importante. Puede quedarse uno sin el salario completo porque te embargaron. Sí. Tenés una cuenta en el banco, tenés una deuda con el carro, con la casa, tenés pensión alimenticia. Sí, importantísimo. ¿Cuáles son embargables? ¿Qué no te pueden tocar? ¿Qué no te pueden tocar? Porque sí he oído que hay ciertos rubros de tu salario. Sí. ¿Cómo se maneja eso? Sí, mira, eso es muy importante y también está establecido en el Código de Trabajo. Para empezar de atrás para adelante, Carlos, a vos no te pueden embargar, o más bien te tienen que garantizar el salario mínimo para que puedas subsistir. Entonces, del salario mínimo para arriba, te pueden embargar el salario. Hay cierto orden de embargo también, por ejemplo, si hay una pensión alimentaria, como vos decís, ese es número 1, ¿verdad? Para garantizar el interés superior del niño. Y si ahí para atrás vienen tarjetas de crédito, viene que el carro no lo pagaste, que la casa no lo pagaste, van a aguantar los embargos hasta que te dé el monto de tu salario, garantizándote el salario mínimo, ¿ok? Entonces, no es cierto que a mí me pueden dejar la cuenta vacía, porque tienen que garantizarte eso. El patrono, si te llega a la empresa una notificación de embargo, el patrono tiene que cumplir con ese embargo, porque si no estaría incumpliendo una orden judicial. Entonces... Sí, no es que me cae muy bien, Jorgito, ¿cómo te quiero? Yo no te voy a aplicar eso. Y vieras qué pasa, y a nosotros nos ha tocado más de una vez tener que acusar, por decirlo de esta manera, a una empresa que está incumpliendo con su deber de retener del salario la suma embargable de ese trabajador, porque pasa eso, porque hay amiguismos, o porque es mi esposa, o porque esto y lo otro. Claro. Entonces, si ellos incumplen con eso y uno se da cuenta que lo recibieron y el trabajador sigue ahí, uno puede acusar a un juez que está incumpliendo una orden judicial, y eso ya es un problema en el ámbito penal. Es amplísimo, es que cada uno de los temas es para, porque hay ejemplos y hay situaciones, hay condiciones de una u otra naturaleza. Pero quiero avanzar también en otras, por ejemplo,
que está muy de moda, el tema de los datos, los datos sensibles que le llaman. Sí. Que me parece muy simpático el término, ¿verdad? Porque yo no me imagino un dato con el psicólogo ahí, sí, diciendo, he tenido una semana terrible, ¿verdad? Pero bueno, le llaman datos sensibles. Cuando uno hace una transacción, e incluso cuando uno ingresa a una empresa, cuando haces cualquier convenio, ¿qué te pueden pedir y qué no? Sí, es muy importante eso y va muy, muy enlazado a lo primero que hablamos, por ejemplo, de la toma de fotografías sin tu consentimiento. Existe una ley que se llama Ley de Protección a tus datos personales, el nombre es un poquito más largo, pero para resumidas cuentas y que nos entendamos es en ese ámbito. Hay temas muy sensibles que a vos no te pueden consultar porque en realidad no hay el por qué o no tiene injerencia. Por ejemplo, a la hora de que vos llegas a una entrevista de trabajo no te pueden decir, bueno, mira, ¿y cuántos hijos tenés? ¿Y te vas a divorciar? ¿O estás casado? ¿O qué? Porque son temas que no tienen que ver con tu puesto de trabajo. Claro. ¿Ok? O por ejemplo, no te pueden decir, mira, ¿cuántas líneas telefónicas tenés en tu casa de habitación? Que son temas, o cuál es el número del teléfono de tu esposa, por ejemplo, a menos de que sea justificable para una emergencia, es diferente, ¿verdad? Claro. Pero, o mira, tus hijos, ¿me entendés? Hay temas que no son prioritarios o que no son de orden, o por ejemplo, revelame cuáles son todas tus cuentas bancarias y demás. No, usted necesita una cuenta bancaria para depositarme mi salario, nada más, o la empresa me va a dar eso. Entonces, si tenés bienes, eso no es relevante. Claro, no, tampoco, porque si no tiene que ver con tu puesto de trabajo, yéndonos de nuevo a la parte laboral y que me hablas del trabajo, ¿qué interesa si vos como presentador tenés o no tenés bienes, digamos? ¿En qué va a afectar eso? Entonces son temas sensibles o, por ejemplo, situaciones de datos personales incluso de tus hijos que son menores de edad. Eso no tiene importancia incluso. Y desviándome un poco del tema, por ejemplo, cuando lo llaman a uno de las tarjetas de crédito y mira que para ofrecerte o mira que para esto, mira que es que tu cuñado tiene una deuda con nosotros. Hay una ley, esta ley de protección de datos personales que establece y que ha sido resuelto por la Sala Constitucional donde te dice, no, momento, si yo no le doy mi consentimiento para que usted me tenga en esa base de datos, usted tiene que sacarme. O sea, yo no estoy obligado ni siquiera a responderle la pregunta porque usted no me ha dado o no me ha pedido mi consentimiento para tenerme en esa base de datos. Me surge una pregunta, a ver, porque para mí tiene cierta lógica. Yo estoy contratando a alguien. ¿Puedo decirle que si está en este momento en algún proceso judicial? Eso es otro gran tema también que se incluyó ahora en el Código de Trabajo, en la última reforma que existió, en la reforma procesal laboral, y es el tema incluso hasta discriminatorio que se da en las contrataciones de trabajo, ¿verdad? Porque te repito, si objetivamente esa pregunta no va a influir en tu trabajo, o tu posición, que vos llegues aspirando para ingeniero y que resulta que lo que sos bachillerato y no tenés la licenciatura, entonces ahí sí, pucha, porque el puesto va encaminado a eso. Pero si, por ejemplo, yo le pregunto a una mujer, mira, ¿y estás embarazada? ¿O tenés pensado embarazarte en estos próximos meses? Y resulta, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿O ha pasado? Claro, por supuesto. Sí. O te vas a divorciar, o te vas a casar y no, es que no me sirve que te cases porque vas a tener... No, esas cosas hasta ese punto es privacidad del trabajador y no puede ser justificante, ni te lo puedo preguntar para ver si te doy o no te doy el puesto. Pero como te digo, es un tema amplísimo también. Perdón, ¿hoja de delincuencia? Hoja de delincuencia. ¿Hoja de delincuencia? Sí. Hoja de delincuencia. Debo decir que estuve preso o que tuve un problema de esa naturaleza. Vamos a ver, ese punto es con un asterisco grandísimo porque también ha habido resoluciones reiteradas y precisamente todo va encaminado a un asunto de objetividad. Vamos a ver, no es subjetividad de porque yo como patrono quiero saber si tenés algo en la hoja de delincuencia, que de todos modos, otro paréntesis, no todo sale en la hoja de delincuencia, hay delitos que no salen en la hoja de delincuencia, pero si no hay una causa objetiva para yo pedirte una hoja de delincuencia, no tengo por qué hacerlo, me explico. Claro. Eso es muy usual, es una práctica muy usual porque cada quien quiere garantizarse que en su empresa tenga personas intachables, ¿verdad? Aunque ahí hay una tela de duda. Pero eso es un requisito que hay que analizarlo muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, si vas para una empresa de seguridad o de custodias bancarias, sí tenés derecho a pedir eso porque, bueno, no sabes si fue juzgado por robo agravado, por ejemplo. Entonces ahí sí hay una causa objetiva, ¿me entendés? Pero si vos como presentador o vos como encargado de relaciones públicas o de publicidad, ¿para qué te van a pedir una hoja de delincuencia? Me explico, tiene que haber una causa objetiva que me lleve a mí a tener una explicación del por qué te estoy pidiendo la hoja de delincuencia. Nos quedan como 2 minutos. Qué cosa más impresionante. Hay mucha gente que hoy está
pagando rentas, alquileres, incluso es tan amplio, hay gente que existen ya los convenios para alquilar vehículos, vehículos permanentes, no el que agarro el carro para irme, de manera permanente. Este es mi carro todos los días, claro. ¿verdad? Pero está alquilado. Tienen varios nombres o varias figuras. Puede el que me está prestando esa renta, ese alquiler, de manera antojadiza, aumentarme el rublo del alquiler. No, la respuesta es no. Existe también una ley que se llama la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos que viene a regular todo este tipo de relaciones, ¿verdad? Hubo un cambio hace poco, una reforma en donde se estableció que el aumento que me pueden hacer de un alquiler de una vivienda, por ejemplo, porque hay arrendamiento comercial, arrendamiento civil o arrendamiento de vehículo, pero enfocándonos en el arrendamiento de vivienda, no puede ser superior a un 10% o si el grado de inflación que tuvo el país en ese año supera ese 10%, puede haber un reajuste basado en ese aumento. Es un poco técnico el asunto, pero digamos, de manera general, y eso te lo puedo decir porque me vienen a consultar mucho por ese tipo de contratos, todo el mundo aplica el 10% una vez al año. Es decir, cada vez que cierra el año de contratación, de mayo a mayo o de enero a diciembre, como sea, el arrendante tiene la posibilidad de aumentar en un 10% el monto de la mensualidad. En 30 segundos. Nos van a quedar muchos más temas, sí. ¿verdad? Ya asumió el compromiso de que y si voy a venir porque estoy entretenidísimo. El casero, para ponerlo en temas, o el dueño del edificio, le caí súper bien. Mira, no te voy a hacer el aumento. Tranquilo. El segundo año, mira, no te voy a hacer el aumento. Pero luego aparece que el señor ya no se va a hacer cargo, que parece un hijo. Aparece un hijo, aparece la esposa, el señor se volvió a casar y la señora es un poco más... tomó la rienda. Sí, más cuidadosa de esos temas. Mire, es que aquí hay acumulados que no se le hicieron. ¿Puede aplicarlo? Sí. Mira, vamos a ver, la ley establece que puede haber un convenio entre partes en cuanto a si hacer reajustes o no hacer reajustes. No hay ningún problema, la ley da esa libertad. Lo que pasa es que, vamos a ver, a manera de prueba, digamos, si después viene la esposa o viene un hijo y dice, mira, es que hace 5 años no te reajustamos el precio y yo no tengo cómo probar ese convenio que tuvimos de que no me iban a hacer más aumentos, que no está por escrito, que no hay un contrato donde establezca eso, me pueden hacer el reajuste en el alquiler completamente. Entonces, el amiguismo y el que, mira, sos mi compadre, mira, Carlos, me caes muy bien porque salís en tele y esto y lo otro. Sí, está bien y muchas gracias, pero déjamelo por escrito, ¿verdad? Hagamos un contratito en donde dice que vos y yo acordamos que durante los últimos 5 años no vamos a aumentar el monto del alquiler. Ahí sí, porque tenés algo por escrito, claro, ¿verdad? Pero si no es así y solo quedó en palabras, las palabras desgraciadamente se las lleva el viento y los abogados decimos papelitos hablan, ¿verdad? Y entonces, más lo que está escrito en el papelito. Claro, entonces... sí se puede hacer el reajuste, es un asunto, incluso hay un proceso judicial de reajuste de alquileres que existe también y sí te lo pueden hacer. Gracias por invitarme. No, Carlos, la verdad es que súper honrados de que estés por acá, súper agradecidos de que hayas aceptado la invitación y de verdad va a quedar abierta para próximos podcasts, si lo podemos hacer de esa manera o hacemos un canal de YouTube, vamos a ver cómo lo manejamos con Diego, pero de verdad muy agradecidos como siempre. Con honrados, todo gusto. Y tenés abiertas las puertas de mi oficina cuando y como diría Terminator, volveré. Muchas gracias. Gracias.